Buenas, hola amigos, hermanos que nos están viendo y escuchando. Quiero darles la bienvenida a esta nueva edición y señalarles que, comenzamos con himnos de alabanza y luego tendremos la segunda parte con la palabra de Dios que gentilmente la Iglesia Villa Martelli me ha invitado en esta ocasión. Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Fuerte, eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Consigo amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado, del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades
por redimirles tu sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es tu amistad, por las edades durará y por la eternidad. Aparece en el mundo la iglesia y la grandezas negras que ocultan la verdad, mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará. El pueblo que a su Dios conoce se esforzará y hará. De pie, oh pueblo, conoces a tu Dios. Levántate y concluye la obra que Él El título es Si tienes una madre todavía, de autor anónimo. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, pues no todo mortal contar podría dicha tan grande, ni placer tan santo. Si tienes esa madre, sé tan bueno que ha de cuidar tu amor su paz sabrosa, que la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creyó dichosa. Veló de noche, trabajó de día, lentas las horas en su afán pasaban. Un cantar de sus labios te dormía y al despertar sus labios te besaban. Ella puso en tus labios la dulzura de la oración primera, balbucida, y plegando tus manos con ternura, te ha ido enseñando la ciencia de la vida. Enfermo o triste, te salvó su anhelo, que al solo llanto por el bien querido, milagro supo arrebatarle al cielo, cuando ya el mundo te creyó perdido. Si acaso sigues por la senda aquella, que va segura su feliz destello, herencia santa de tu madre es ella, tu madre sola te enseñó el camino.
Y si al descanso bajó y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Ok, hermanos, feliz sábado. De verdad, contento, agradecido por la invitación a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Particularmente, es la segunda vez que vengo a Villa Martelli, no sé si fue el año pasado que vinimos. Vinimos con el coro de Florida. Y ese mismo día también me tocó compartir la palabra desde este lugar. Así que, de nuevo, como dije, agradecido al Señor y a ustedes por la invitación a esta mañana. Es la segunda vez. Bueno, el hermano dijo que cuando uno llega la primera vez se quiere quedar, ¿no? Cuando vinimos la primera vez y prediqué, alguien del coro le dijo a un hermano, déjenlo quieto que no se va a quedar, no lo vamos a dejar quedar. Parece que conocen que es cierto, que es verdad que las personas que vienen se quieren quedar acá. Agradeciendo también la oportunidad de estar acá, de que nuestro hijo también, nosotros tenemos un hijo de 13 años, está ahora en el Camporí. Mi esposa Elizabeth, también, bueno, como saben, de Venezuela, vamos a cumplir 3 años, ¿cierto? Llegamos acá diciembre 2019. La primera vez que prediqué, también conté el testimonio de cómo llegamos acá. Me llevó casi todo el sermón. Pero las bendiciones de Dios siguen llegando, el Señor nos guía a cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos ir por el camino que el Señor nos muestra, y para ir por el camino que el Señor nos muestra y nos dice, debemos también conocer la voz de Dios. Y todo eso lleva una vida de relación con Dios, para conocer su voz y para conocer lo que el Señor quiere para nosotros. Para comenzar a leer la palabra de Dios, voy a pedir, inclinemos nuestro rostro para orar. Señor y Padre que estás en los cielos, en este momento que vamos a comenzar a leer tu palabra, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que lo que se habla acá, Señor, sea dirigido por ti, y no sean palabras mías, sino que sean palabras de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Así es. Esta mañana quiero compartir con ustedes un evento que aparece registrado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. El capítulo 6, después que Eliseo hace flotar el hacha, en el capítulo 6, el versículo 24, nos está narrando aquí la palabra de Dios, que después de esto dice, el rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. En este momento nos narra la palabra de Dios que el rey decidió sitiar a Samaria. Y por este sitio que hubo, obviamente cuando se sitia una ciudad, el ejército rodea la ciudad y corta toda comunicación que pueda haber con el exterior de esa ciudad. Así que nadie podía salir ni entrar a Samaria. Y debido a esto, obviamente no podía haber comercio, no podía haber ningún tipo de comercio. Dice versículo 25, por esto hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Imagínense la situación que estaba viviendo en ese momento Samaria.
En la historia del mundo, y también específicamente de Sudamérica, los países de Sudamérica han vivido o están viviendo algún tipo de crisis, de escasez de comida. Sé que se habla mucho aquí del año 2001, que hubo también una crisis, y hay varios países que han pasado por esta crisis. Bueno, todos conocen la crisis que está viviendo aún en mi país y por la cual muchos hemos emigrado, ¿no? Y recuerdo que, bueno, cómo escaseaba el alimento, aun cuando teníamos el dinero para comprarlo, no se podía comprar. Y debido a esa escasez, cuando se encontraba algún alimento era sumamente caro, sumamente caro. Pero en esta situación, no sé si hablar de una inflación. Bueno, estamos hablando de un precio elevado por alguna escasez. Pero fíjense que la cabeza de un asno, que ¿quién se va a comer la cabeza de un asno? Se vendía por 80 piezas de plata. Una cabeza, imagínense, la cabeza de un burro, una cabeza de un asno, que comer eso, imagínense la escasez que podía haber, la desesperación de comer algo, ¿no? Que entonces, y la escasez obviamente a tener este tipo de precios tan elevados. Pero no solo esto, ¿no? Sino que dice que la cuarta parte de un cap es una medida, de estiércol de palomas. Estiércol de palomas valía 5 piezas de plata. Imagínense la situación por la que estaba pasando Samaria en ese momento, porque había sido sitiada, la escasez, el hambre que había, dice, hubo un gran hambre, al principio del versículo 25 que estamos leyendo. La escasez que había en ese momento en Samaria, que estaban comiendo cabezas de asno, que era un lujo, imagínense, y estiércol de paloma. Imagínense que el versículo 16 nos sigue narrando, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Clamaban al rey que lo salvara de esa situación, pero el rey no podía hacer nada, no tenía en sus manos hacer nada. Los versículos siguientes nos narran, no lo quiero narrar acá porque es bastante crudo, nos narran acerca de que tanta era la hambre que habían llegado al canibalismo. Se comían sus hijos o los hijos de los otros, al canibalismo. Tanta era así la situación. Entonces, como dije antes, en los países específicamente sudamericanos ha habido también muchas crisis. Hay países que siempre han estado en crisis económica, se habla mucho de la parte de África, del sur del Sahara. Se habla también de nuestros pueblos sudamericanos. Venezuela, hablo porque es mi experiencia. Nosotros veíamos a la gente, y también la vemos acá, sacando de la basura para poder comer. Agarraban de la basura, los veíamos y comían de ahí directamente. Personas que tenían algún problema psiquiátrico, nada, ¿no? Sino un padre con un hijo, mientras nosotros esperábamos ir al trabajo, un padre con un hijo escarbando en la comida, ¿no? Y eso a uno le llega al corazón. En ese momento le acerqué mi desayuno, porque yo sabía que yo iba, al menos si no desayunaba, sabía que tenía un almuerzo, pero yo no sabía si ellos si estaban buscando el desayuno, si ellos no sabían si iban a almorzar. Tal es la crisis que hay, ¿no? Y bueno, y aprovecho para también saludar a las personas que nos están viendo, dicen que ven desde otros países, para hacerles llegar mis saludos.
los que se conectan por YouTube, por Zoom, por las redes sociales de la iglesia de Villa Martelli. Un saludo y que esta palabra también vaya para ustedes y que el Espíritu Santo y la palabra de Dios pueda llegar a sus corazones. Entonces, tanta era el hambre que estaban comiendo cabezas de asnos y nos asombramos. Después nos asombramos porque estaban comiendo estiércol, pero aún más allá se comían a sí mismos, o sea, a seres humanos, a sus propios hijos. Crisis de hambre había, crisis de alimento, porque estaba sitiado Samaria. En nuestras vidas también quizás hemos pasado por crisis económica y hemos pasado hambre y no tenemos la comida, el pan diario quizás para comer, pero también hemos tenido o quizás estamos teniendo crisis del pan espiritual, porque el enemigo quizás ha sitiado nuestro hogar y nos hemos descuidado del estudio de la palabra de Dios y cuando estamos sitiados por el enemigo y descuidamos la palabra de Dios, nos desnutrimos espiritualmente porque no comemos del pan de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces también tenemos crisis espirituales cuando falta el pan espiritual. Seguimos estudiando y vemos que acá pasaba esta crisis. El versículo 30 dice, cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer que le contó la situación que estaban viviendo de canibalismo, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo y le dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué culpa tenía Eliseo de esto? ¿Qué culpa tenía Eliseo de esto? Bueno, Eliseo, como sabemos, era un profeta que se encargaba de dar las noticias, de profetizar y daba las noticias que pronto sucederían al rey. Y como profeta, como todo profeta, él daba a conocer todo lo que Dios traía para su pueblo. Sean noticias buenas y sean noticias malas. Pero a los reyes no les gustaba que le dieran noticias malas. Y la culpa de Eliseo, o quizás la culpabilidad que le daba el rey a Eliseo era que él había dado esas noticias malas y por culpa de él, le iban a cortar la cabeza, por culpa de él había esta escasez y este sitio en Israel. Actualmente se culpa a la religión de muchas cosas y toman y culpan a la religión de muchas cosas para entonces implementar ideologías y poder hacer llegar y sembrar ideologías en nuestra mente. Entonces culpan a las religiones de muchas cosas, de muchos desastres, del desastre actual, del desastre moral. Culpan a la iglesia, a la religión, a nivel general. Y es más, muchas veces se ve mal que uno pertenezca a una iglesia porque, lo dicen así, las crisis que están sucediendo es culpa de la religión, de la iglesia. Entonces siempre, actualmente, se está buscando esta culpa a la iglesia y nosotros como mensajeros de Dios que llevamos la palabra, que son buenas noticias, pero que sabemos también que hay malas noticias si al final nosotros obviamos o rechazamos las buenas nuevas de Dios. Entonces, en ese momento, el rey quiso culpar a Eliseo por esta crisis que estaba pasando. Y vemos que en el capítulo, ya saltando el capítulo 7, Eliseo dice,
Vamos a leer el capítulo 7, el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué estaba diciendo? Que ya, primero, que iba a haber cebada e iba a haber harina, iba a haber trigo. Y no solo eso, que iba a ser barato. Ahora, imagínense que alguien se pare acá y le diga: no, mañana el kilo de carne va a estar a 100 pesos. A esta hora, mañana, el kilo de carne va a estar a 100 pesos. Ustedes quizás van a creer esto. No, este está loco. Bájenlo de ahí, devuélvalo a Venezuela, porque imagínense, ¿quién iba a creer esto? Pero él dijo: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. No lo estaba diciendo Eliseo, porque él lo quería decir. Así, y lo repite, miren. Así, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, así Dios abre ventanas y tire el lance de ahí cebada y trigo. Esto no va a ser, es imposible, dice él. ¿Y qué le dijo Eliseo? ¿Qué le respondió? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ella. Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ella. Lo que es la incredulidad a la palabra de Dios ya estaba sentenciado y ya estaba dicho el milagro, dicho por Dios y expresado también por Eliseo. Pero le dijo a esta persona que había negado o que no había creído en esto, que él lo iba a ver, pero no iba a comer de esto. Y fíjense que ya en el versículo 3 comienza, el versículo 2, Eliseo anuncia este milagro, porque es un milagro, que de un día para otro se arregle la economía y que haya abundancia, que se termine la escasez. Es un milagro, desde la situación que estaba viviendo Samaria. Pero ya desde el versículo 3 comienza a narrar la Biblia, la palabra de Dios, cómo comienza el milagro. Desde este momento comienza el milagro que había anunciado Eliseo. Había a la entrada, versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Sabemos que las personas leprosas no estaban dentro de la ciudad, sino que estaban fuera de la ciudad. Y estos 4 hombres estaban en la puerta y siempre estaban a la puerta de la ciudad esperando que las personas entraran o salieran, les dieran algo de comer. Como ellos no tenían entrada a la ciudad, no podían trabajar, ellos se sentaban a la puerta de la ciudad para entonces depender de las personas que le dieran algo de comer. Pero como había hambre, nadie tenía cómo comer ni siquiera, ellos estaban ahí y no recibían nada. Nadie tenía para comer. Había entonces a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron uno al otro: ¿para qué nos sentamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos sentamos aquí hasta que muramos? Fíjense, no sé si en su vida en la iglesia o fuera de la iglesia ha llegado un momento de una situación de su vida que se pregunta: ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo? Porque para nosotros que tenemos muchos años en la iglesia,
podemos venir a la iglesia los sábados, temprano, entregamos nuestros diezmos, nos arrodillamos. Si hay que venir el sábado en la tarde, vengo, no falto. Si hay que venir en la semana, vengo, no falto a ningún culto, vengo. Pero dice que estaban muriendo de hambre también. ¿Qué hacemos aquí sentados? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia solamente a sentarnos? A sentarnos, a escuchar la palabra y nos vamos. Entonces estos leprosos estaban en esta situación. Estamos sentados acá y estamos muriendo de hambre. Las personas que estaban exiliadas por el pueblo, las personas que estaban rechazadas por el pueblo, ya no podían comer porque dependían de lo que los demás, del alimento que los demás le daban. Así que ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué hacemos nosotros sentados aquí muriéndonos? El ser humano, cuando toca lo más profundo, cuando caemos y toca lo más profundo, es cuando nosotros hacemos el clic y despertamos. A veces quizás es muy tarde, pero cuando vamos a Dios nunca es tarde, nunca es tarde. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. O sea, da lo mismo quedarnos sentados acá y ir a la ciudad. Así que si entramos, si tratamos de entrar y nos dejan entrar, igual vamos a morir porque no hay comida. Si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, si vamos a la ciudad, morimos. Si nos sentamos acá, también moriremos. Entonces, ¿qué decidieron? Vamos pues ahora. Miren la decisión. Vamos pues. Y no dicen, bueno, vamos a ver si vamos a quedarnos un rato, vamos a dormir porque estamos muy débiles porque no hemos comido y vamos a ver si vamos mañana o pasado. Vamos pues ahora. Miren la decisión. Ahora. Y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos igual. Para donde nos vamos, tenemos la probabilidad de morir. Si vamos a la ciudad, vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Pero si vamos al campamento de los sirios, hay la probabilidad que muramos, pero también existe la probabilidad que vivamos. Estudiaron todo esto y entonces decidieron, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Imagínense. Un pueblo sitiado, un pueblo que estaba encerrado, que no podía salir porque estaba sitiado, pero lo que no se habían dado cuenta que ya no había nadie afuera, no había nadie sitiándolos. Si no era por estos leprosos, estos apartados por el pueblo, estos rechazados por el pueblo que decidieron ir hacia el campamento, y descubrieron que no había nadie allí. ¿Pero por qué ya no había nadie allí? Porque Jehová, versículo 6, había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan con nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos,
sus asnos y el campamento como está, y habían huido para salvar sus vidas. Fíjense cómo el Señor iba trabajando para lograr hacer el milagro que Eliseo había anunciado. Cuando los leprosos llegaron, versículo 8, a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Imagínense estos leprosos cuando vieron que todo era para ellos solos y todas las tiendas estaban llenas porque los sirios habían huido y dejaron todo porque ellos temían por su vida, porque el Señor había hecho que ellos escucharan ruido de caballos, de ejércitos, y ellos pensaron, bueno, aquí contrataron a otros ejércitos para matarnos y vámonos de aquí. Se fueron. Y estos leprosos comenzaron a comer, a beber, y habían cosas, habían oro, había plata y oro, y comenzaron a esconder y a guardar, iban y lo escondían. Luego se dijeron uno al otro, versículo 9, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. También recordando, fíjense, cuando nosotros estábamos en Venezuela, habían hasta aplicaciones de la gente que, por ejemplo, tú ibas a un supermercado y veías un alimento que estaba escaseando y había en ese momento, ellos lo anunciaban en la aplicación y lo que teníamos en la aplicación nos daba una notificación diciendo que en ese lugar había e íbamos a comprar. Donde nosotros trabajábamos, fíjense que cuando alguien del trabajo encontraba en un supermercado que quedaba cerca, por ejemplo, del trabajo, algo, había leche, aceite, lo que sea que estaba escaseando, lo encontraba, él nos avisaba y a nosotros nos daban permiso de salir a buscar en el trabajo, nos daban ese permiso. Y era casi que ético, mal visto éticamente, que si tú sabías que en un lugar había alimento y no lo dijeras, te veían mal. Era mal visto. ¿Cómo no nos vas a decir, no nos vas a avisar? Y le reclamábamos porque era como que ser egoísta, ser muy egoísta esto, ¿no? Y hasta eso había llegado. Imagínense estos leprosos que encontraron esta abundancia que tenían tiempo que no veían. Pero ellos, después de varias veces que se llenaron, que estaban escondiendo la plata y el oro, dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Quizás muchos acá han nacido adventistas, ¿no? En hogares adventistas, pero quizás otros no. Y fíjense, cuando uno conoce la palabra de Dios y conoce esta esperanza y las buenas nuevas de salvación, uno dice, yo no me puedo quedar con esto. Yo no me puedo quedar con esto. No estamos haciendo bien si yo me quedo con esto y me guardo esto para mí. No estamos haciendo bien. Dijeron, hoy es día de buena nueva. Mis hermanos, mis amigos, hoy es día de buena nueva. Porque el Señor en este momento y siempre te estará diciendo que hay salvación. Que no importa lo leproso que tú te sientas, no importa lo indigno que tú te sientas, no importa lo bajo en lo que tú te sientas que hayas caído. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. El amor de Dios y el perdón de Dios te puede perdonar
perdonar cualquier pecado que tú hayas cometido. Y al comprender esto, y al saber estas buenas nuevas de salvación, cuando nos quedamos esto con nosotros, estamos diciendo, no es bueno que esto es lo que estamos haciendo. Así que hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. En otras versiones dice, incurriremos en culpa. Nos alcanzará nuestra maldad. ¿Qué decidieron ahora? Vamos, pues, ahora. Una segunda decisión, una segunda acción. Fíjense que es el segundo, vamos, pues, ahora. El primero, ¿cuándo fue? Cuando ellos estaban sentados, estaban muriendo de hambre y decidieron salir del lugar donde estaban, salir de ese estado donde estaban. Vamos pues ahora y vayamos a buscar. El Señor nos llama a nosotros como cristianos también que salgamos a buscar, que salgamos a las afueras. Y luego cuando ellos encontraron alimento y encontraron oro y plata, también decidieron ir. Vamos pues ahora a contar. Dice, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues, versículo 10, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino de caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Fíjense bien, los leprosos igualmente no entraron a la ciudad. No entraron a la ciudad. Ellos, porque no estaba permitido, ¿no? Ellos respetaban quizás eso, o quizás no lo dejaban. Y gritaron a los guardias desde su lugar, desde su lugar, hasta donde podían llegar, ellos aún gritaban las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas que había provisión en el campamento. No todos nosotros tenemos el mismo don. Algunos tienen el don del canto, otros tienen el don de interpretar o tocar algún instrumento, otros tienen el don de la palabra, otros tienen el don de la oración, otros tienen el don de la enseñanza. Pero ahí donde nosotros estemos, ahí desde nuestro lugar, el Señor está llamando a que gritemos también, a que gritemos que hay noticias nuevas y noticias buenas, que hay provisión en el campamento, que hay salvación. Y así hicieron los leprosos, gritaron a los guardias. Y el versículo 11 dice, los porteros también gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Nosotros somos multiplicadores de la palabra de Dios. Cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios a una persona, esta persona también multiplica a otras la palabra de Dios. Y así fue como fue multiplicada esta noticia en la casa del rey. Y se levantó, versículo 12, el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Aún no lo creían. Aún existía la duda. Y ellos decidieron ir a verificar esto.
Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey el campamento a los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres, que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Fíjense, todo lo que Dios hace para darnos provisión. Dios mueve las piezas que Él desea mover para que nosotros tengamos provisión, para que nosotros tengamos la bendición. Nosotros hemos estado, quizás tenemos en este momento una oración, una petición al Señor por alguna cuestión en nuestra vida. Está en la potestad del Señor y en su misericordia y en su criterio sabio en darnos o no esa petición que hacemos, pero Él siempre nos contesta y Él siempre oye. Él oye nuestras peticiones. Él las oye, Él las responde de la manera que esperamos o no esperamos es otra cosa, pero Él oye y se ocupa de nuestras oraciones, de nuestras peticiones. El Señor se ocupa de nuestros problemas. Y hay cosas que suceden que nosotros ni nos enteramos para recibir las bendiciones que tenemos, pero el Señor se ocupa. Entonces se cumplió, dice, conforme a la palabra de Dios. Versículo 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A la cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, cuando nosotros aún estando en la iglesia, hay esos episodios de duda, de incertidumbre, y a veces nos alejamos de la palabra de Dios, nos alejamos de Dios y dejamos de creer porque el Señor no nos ha respondido como nosotros esperamos. Cuando nosotros dudamos de Dios, va a llegar el momento, va a llegar el día, y ojalá no nos suceda a nosotros, que vamos a ver cómo los hijos de Dios descenderán con Dios al cielo. Y ojalá no estemos en el lugar de solamente ver que descienden, sino que también seamos parte de esa glorificación. El Señor desea que nosotros, primeramente, reaccionemos. Que no nos quedemos en el lugar donde estamos, sino que trabajemos para Él. Sé que en muchas iglesias, quizás, no sé, en todas las iglesias, están en un proceso ahora de renovar los ministerios, puede ser las personas que trabajan al frente de los ministerios de la iglesia. Muchas veces nos piden que nosotros trabajemos para el Señor en algunos de estos ministerios. Y fíjense que yo tengo la convicción de que en esos concilios, en esas juntas donde las personas escogidas son escogidas por Dios y ellos se arrodillan
y en sus casas, y en esos momentos arrodillan para que el Espíritu Santo les muestre qué persona puede ocupar o llevar adelante un ministerio. Y si eso sucede así, y tengo la convicción de que es así, y el Señor nos hace la invitación por medio de un hermano y nosotros no la aceptamos, tendremos que nosotros ver qué está sucediendo. Es el momento de actuar, de trabajar en el lugar que nos pertenece, en nuestro lugar, con nuestras capacidades, con nuestras aptitudes, con nuestros dones para la obra del Señor. Es el momento de reaccionar, de levantarnos, de ir hacia adelante, de decir, vamos pues ahora. De también decir, vamos pues ahora a llevar este mensaje, estas buenas noticias, porque hoy es día de buenas noticias. Vamos pues nosotros, mis hermanos, mis amigos, a dar estas buenas noticias. Quiero leer Isaías 52:7. Isaías 52:7. Donde nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies, mis hermanos, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Y el capítulo 60 de Isaías, en el primer versículo, dice, levántate, levantémonos, vayamos, trabajemos por el Señor, desgastemos nuestra vida por el Señor, así como nosotros desgastamos nuestra vida en el trabajo, levantándonos temprano, quizás trasnochándonos, y dando todo por el todo porque nos gusta el trabajo, porque necesitamos llevar el pan a la casa, pero nos desgastemos también nuestra vida en el servicio del Señor. Porque para eso hemos sido llamados. La vida en la tierra es fugaz. Esta vida pasará, pero el Señor nos tiene preparado una eternidad para aquellos que hemos creído en Él, para aquellos que nos hemos levantado y para aquellos que hemos llevado la luz de la palabra, de las buenas nuevas de salvación, a aquellos que aún viven en oscuridad. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, y así quiero agradecer su presencia virtual a este momento donde el Señor me ha inspirado en la palabra de Dios, y quiero recordarles que todos los sábados a las 11 de la mañana tendrán un nuevo video aquí en las redes sociales de la Iglesia de Villa Martelli, y también que no dejen de escribir sus peticiones de oración, donde nosotros y la Iglesia de Villa Martelli la estarán leyendo y estarán orando por cada una de las peticiones que ustedes están escribiendo. Que el Señor les bendiga.